Muy buenas tardes a Ecuador y a la patria grande. Un saludo especial a la patria hermana Venezuela. Buenas noches a Europa y saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros y gracias por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión de Enlace Latinoamericano Europeo. El programa de hoy cuenta con la presencia de Marcos García. Marcos es egresado por la Universidad Central de Venezuela como licenciado en traducción y posee un máster en análisis del discurso. Fue dirigente estudiantil de educación media y del movimiento 80 a nivel universitario, activista del movimiento sindical clasista en el sector textil. Fue operador y dirigente sindical del Metro de Caracas. Ha trabajado en la Embajada de Venezuela ante Reino Unido y Estados Unidos. Actualmente es encargado de negocios en la Embajada de Venezuela, de Bélgica y Luxemburgo. El tema que vamos a abordar esta noche es Venezuela hoy. Él le da la más cordial bienvenida a nuestro espacio. Marcos García tiene la palabra. Bueno, gracias por la invitación, compañero. En relación a la temática, eh, bueno, nosotros tenemos en el pasado reciente, sufrimos un bloqueo naval y aéreo que duró un poco más de 4 meses y terminó en enero con un ataque misilístico y el secuestro del presidente de Venezuela. Durante esa época hicimos varios intentos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar de, digamos, suspender o que hubiese un pronunciamiento contra esta situación totalmente ilegal a nivel del derecho internacional sin obtener ningún resultado positivo. Lo que nos indicó en ese momento que el sistema de Naciones Unidas está en una crisis total, dado que es incapaz de mediar en los conflictos internacionales, que es su principal función, evitar las guerras. Bueno, después de eso vino el secuestro, que es más o menos una situación extrema desde el punto de vista del derecho internacional, porque sí, el sistema internacional permite que un país se abrogue el derecho de secuestrar a los jefes de Estado de los otros países. Eso es una receta para que tarde o temprano se declare un conflicto a nivel mundial, como ya hay varios indicadores dados en el conflicto de Ucrania y lo que está sucediendo en el Medio Oriente con Irán. Digamos que a nivel general es una situación bastante extrema. Ante esa realidad que ocurrió en enero, el 3 de enero, el gobierno venezolano, dado que el presidente Maduro había logrado sobrevivir al asalto que se produjo, decidió entrar en un proceso de negociación para evitar una mayor agresión, porque había la amenaza, primero de eliminar a todo el liderazgo del Estado venezolano, tal como se hizo en Irán, o sea, fue una amenaza, era un hecho muy real, y luego también de continuar los bombardeos, lo que significaba la muerte de una gran cantidad de personas. Bueno, murieron alrededor de 200 personas en general, pero un bombardeo sostenido contra las instalaciones públicas, civiles y militares de Venezuela va a provocar mucho más muerte. De manera que la dirección del Estado nuestro decidió estar en conversaciones a través de la vía diplomática con el gobierno del presidente Trump. Y de allí para acá se han dado una serie de medidas impuestas, muchas de ellas dentro del tema de la negociación, pero que el Estado venezolano ha logrado mantener el control de la situación política, económica y social del país en un marco de agresión. O sea, porque la discusión y la negociación con Estados Unidos se realiza ante la ausencia total de un sistema legal que rija las relaciones entre los estados. Y bueno, se realizaron las conversaciones, se hicieron acuerdos en temas de
la ley de hidrocarburos y el Parlamento aprobó algunas modificaciones a una nueva ley que se aprobó. O tengo que decir también que el 4 de enero el Tribunal Supremo de Justicia declaró que dada que la ausencia del presidente Maduro era una ausencia sui generis, porque no estaba prevista en los causales para decretar una ausencia del presidente, aunque él había sido secuestrado, seguía siendo presidente, pero estaba secuestrado en el marco de una violación del derecho internacional. El Tribunal Supremo de Justicia señaló que mientras dure la ausencia del presidente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez estaría encargada de la presidencia de la República. Esa fue una decisión de la Sala Constitucional. Y el 5 de enero, con la instalación del nuevo Congreso de Venezuela, pues nosotros instalamos un nuevo Congreso este 5 de enero, el nuevo Congreso aprobó en una sesión plenaria la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de manera que desde el punto de vista legal, el ejercicio de la presidenta Delcy Rodríguez está apoyado por toda la institucionalidad nuestra. Eso lo digo dado que hay muchos señalamientos de sectores extremistas diciendo que, bueno, que no hay presidente y que nosotros tenemos que hacer elecciones para elegir un nuevo presidente. Entonces, esa, esas opiniones no tienen ningún sustento legal dentro de lo que es el funcionamiento del sistema jurídico venezolano. Bueno, le dije, se reformaron las leyes, a su vez se consolidó un proceso también mediante referéndum a niveles comunales, de asignación de recursos directamente a las comunidades a través de proyectos aprobados por las comunidades y recursos que son administrados directamente por las comunidades sin ninguna intervención de organismos intermediarios del Estado, como puede ser un consejo municipal, por ejemplo. O sea, son recursos asignados directamente a los consejos comunales. Y eso tiene que ver con el concepto de democracia que nosotros estamos desarrollando, en donde el ciudadano tiene la capacidad de participar y administrar los recursos públicos. Y tiene que ver también con el desarrollo estratégico de nuestro concepto de democracia, que tiene que ver vinculado directamente con la creación de un Estado comunal. Esa es nuestra estrategia de desarrollo desde el punto de vista político y eso todavía sigue marchando. Em, bueno, o sea, ya durante todos estos meses hemos enfrentado una fuerte campaña mediática orientada de los organismos de inteligencia por años al país para presentar al gobierno y al Estado venezolano como unos estados bajo tutelaje. Es decir, que somos un Estado según esas versiones, que a su vez han sido compartidas por muchas organizaciones que se dicen de izquierda, sobre todo en Europa, no tanto en Latinoamérica, y por muchos analistas y opinadores de oficio, ¿no? En ese sentido, nosotros lo que tenemos que decir es que en el marco de una situación extrema, nosotros hemos optado por evitar el conflicto militar y buscar la vía diplomática para solucionar la situación. Y dado que hasta la fecha de hoy la situación sigue siendo la misma, no ha habido un avance desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos previsto. Pero estamos seguros que en algún momento las situaciones actuales que dieron origen a la actual política de Estados Unidos hacia la región, que debemos recordar, no es solamente Venezuela. Por ejemplo, hubo una intervención directa en las elecciones de Honduras, Perú, Colombia, por nombrar las más recientes. Y hay procesos de intervención que se están realizando tanto en Brasil como en México. Y bueno, ni hablar del bloqueo que está sufriendo la República de Cuba, que está causando una situación prácticamente extrema
en ese país, dado que no tienen acceso a energía. Y si no hay acceso a energía, lo que es toda la actividad política, económica y social del país queda en el aire. Pues, o sea, no tiene uno ni siquiera para transportarse, los hospitales están en crisis, han ido funcionando gracias a un esfuerzo que han hecho por incrementar la energía alternativa, pero dentro de la situación que enfrenta eso no es suficiente. Y bueno, digamos que el caso de Venezuela tiene que ser analizado primero dentro de las políticas que se ejecutan contra toda la región latinoamericana y segundo dentro de las políticas que se ejecutan a nivel mundial y las relaciones de poder a nivel mundial que están en procesos de cambio y que han generado ya dos guerras activas a nivel mundial y que una de esas guerras, que es la del Medio Oriente, amenaza convertirse en un conflicto mundial, dado que ya están participando varios estados en el conflicto. Em, Nosotros hemos, digamos, seguido realizando estas políticas y nos encontramos con que el 24 del mes pasado fuimos víctimas de un terremoto. Eh, Ese terremoto fue bastante intenso en el estado de La Guaira, un poco menos en Caracas y en otros estados costeros, como el estado de Aragua, Carabobo, Yaracuy, donde hubo daños y muertes también, pero que en La Guaira fue la situación más extrema porque hubo zonas del estado que quedaron prácticamente en el piso, o sea, no había casi edificios en pie. Eh, digamos, por toda la zona por donde pasa la falla que generó el sismo en La Guaira, porque fue un sismo, el primer sismo se origina en el estado de Yaracuy, hacia el interior de Venezuela, el segundo sismo es activado por el primero en el estado de La Guaira. Y según algunos analistas que saben del tema, aparentemente en algunas zonas, en algunos territorios, los dos sismos combinaron sus fuerzas y ahí fue donde hubo la mayor cantidad de destrucción. Eh, El Estado venezolano actuó de manera inmediata en relación a esta situación. Sin embargo, también nos enfrentamos con una campaña a nivel mediático. Bueno, ustedes la deben haber visto. Yo estuve hoy revisando los podcasts en francés sobre el terremoto y en prácticamente todo, no vamos a decir en todo, pero en la mayoría de ellos, los análisis no expresan una preocupación por la situación de las personas afectadas, sino que comentaba la posibilidad de que se generara una insurrección civil producto de las respuestas del Estado venezolano a la situación que había ocurrido. Ese era más o menos el tópico de discusión en algunos de los podcasts. Es decir, que algunos sectores políticos pretendían hacer uso de la situación que enfrentaba Venezuela para derrocar al gobierno. Y bueno, el análisis o la justificación para esa argumentación se basaba en que el Estado venezolano no había sido eficaz para atender el terremoto y que había dejado a la gente prácticamente sin ninguna asistencia y que, bueno, había enterrado a la gente en fosas comunes y que no ayudaba a nadie, la gente estaba sacando los sobrevivientes con las manos. Es toda una historia y con diferentes explicaciones y todos los días salía algo nuevo, ¿no? A la realidad, ¿cuál es? Bueno, el Estado se activó de manera inmediata y, por ejemplo, yo que estoy aquí, yo recibí instrucciones el día siguiente, a la mañana, de comunicarme con los estados a los cuales yo atiendo aquí en Europa y solicitar la cooperación internacional. Y efectivamente, esa cooperación al tercer día, después del terremoto, se hizo efectiva. Enviaron un avión con provisiones, hospitales, entre el gobierno de Luxemburgo y el de Bélgica. Y bueno, así como eso, muchos países de Europa, de Asia y de América Latina, los mismos Estados Unidos, enviaron equipos de rescate, ayudas, por ejemplo, Turquía, la India, o sea, hubo una gran coordinación desde el punto de vista internacional. Y se hizo todo lo posible dentro de una situación extrema que, fíjense, yo estaba ahí revisando algunas cifras.
bueno, del 22 de julio, ¿no? Que eso ha aumentado un poco, pero hay alrededor de 5.398 fallecidos, que ya eso va por alrededor de los 5.600. Sin embargo, las estadísticas presentadas por organismos internacionales decían que eran aproximadamente, las estimaciones de ellos eran aproximadamente 50.000 personas fallecidas, para que ustedes tengan una idea de por dónde andaba la campaña de desinformación. Hay 16.740 heridos, hay 6.462 rescatados, 128.324 familias atendidas, se han creado 1.007 campamentos transitorios, creo que alrededor de 33 hospitales de campaña donados por la cooperación internacional con médicos de otros países. Hay 17.907 damnificados, 856 edificios afectados. Si ustedes tienen oportunidad de revisar las estimaciones que se realizaban anteriormente, bueno, son muy exageradas en relación a las cifras reales. De estos edificios afectados, 190 colapsados. Se han distribuido 10.964 toneladas de alimentos, se han atendido 41.298 pacientes, 2.278 rescatistas internacionales participaron en las labores. Se desplegaron 30.987, 31.745 venezolanos trabajaron y siguen trabajando como voluntarios. 44.550, no, 44.557.208 litros de agua distribuida y ha habido 1.463 réplicas. De los edificios afectados, aproximadamente el 60% de esos edificios eh, pueden ser reconstruidos y hay un proceso ya de reconstrucción porque no sufrieron daños estructurales. Hubo otra campaña que decía que el terremoto demostró o derribó todas las viviendas todas las edificaciones construidas por la misión Vivienda. Una campaña que empezó y hablando cosas locas, ¿no? Como que los edificios se habían construido con materiales que no eran los correctos. Bueno, en realidad, de los edificios afectados, solamente hay un 4% de edificios de la misión vivienda que han sido afectados. 4% de la totalidad de los 800. Algunos se derrumbaron y hubo muertes, nosotros no estamos negando eso. Tampoco estamos acusando al sector privado por la situación que ha ocurrido. La mayoría de las edificaciones que se derrumbaron fueron del sector privado porque ha habido algunas circunstancia, primero, que un terremoto bastante atípico. Los edificios nuestros tenían una serie de normativas provenientes del terremoto del año 67 y luego otras normativas actualizadas, producto de otro terremoto que ocurrió, bueno, el 67 fue en Caracas, La Guaira, y otro en el 97 en el oriente del país. Entonces, claro, los edificios que fueron creados antes del 97 están con las normas del 67 y los que fueron creados posterior al 97 están con las normas de ese terremoto. Pero con todo y eso se derrumbaron muchas edificaciones porque el sismo fue muy violento y también, bueno, ha habido análisis de que no hay situaciones en el territorio, en La Guaira, donde hay áreas de construcción que no son aptas para construir las cosas que se hicieron, los edificios que se hicieron. Eh, y bueno, esas zonas fueron algunas de las zonas que sufrieron más, ¿no? Yo digo que los técnicos nuestros han estado discutiendo y analizando la situación, pero eso está muy lejos de las acusaciones de que se han intentado, digamos, difundir de que, bueno, esos edificios se cayeron porque están mal construidos. Esa no es la realidad. Y puede haber edificios que tenían sus fallas, pero muchos edificios que están bien construidos se cayeron y algunos se cayeron y otros no se cayeron. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, ahí está, o sea, la situación del estudio que hay que hacer. Y sobre la base de ese estudio, la actualización de las normas antisísmicas
y el establecimiento de restricciones en zonas de construcción y todo eso se está discutiendo. Pero obviamente cuando uno va a la mediática internacional, eso no es lo que se escucha, sino es una intención evidente de utilizar el sismo para promover un proceso de cambio de gobierno, instaurar instaurar un gobierno acomodaticio o más o menos servil a los intereses de las élites corporativas nacionales e internacionales. Y eso en Venezuela hasta ahora no ha sucedido, afortunadamente. Que se ha demostrado que, bueno, nosotros tenemos un sistema político bastante sólido porque hemos pasado de una medida coercitiva desde el 2015, cuando se nos decretó que éramos una amenaza para Estados Unidos, 4 meses de bloqueo naval, un bombardeo, el secuestro del presidente y ahora un terremoto y bueno, el gobierno sigue en pie. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una gran organización social comunal que es la fortaleza del Estado venezolano. Es decir, hay un poco de gente organizada que, bueno, ha estado enfrentando todas las situaciones calamitosas por las que hemos atravesado recientemente y eso ha demostrado una gran fortaleza del Estado venezolano que yo dudo que algunos otros estados de la región, sufriendo las mismas realidades y situaciones que nosotros hemos sufrido, pudiesen haber sobrevivido en las condiciones que nosotros estamos. Yo lo voy a dejar por allí, de manera que pueden hacer unas preguntas, dado que el tiempo también está restringido. Gracias. Micrófono, Edmundo. Edmundo, por favor, puedes activar el micrófono. Gracias. ¿Me escucha ahora? ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Mi nombre es Edmundo Albornoz y los saludo de Estocolmo, Suecia. Voy a llevar la moderación. Recordando que nuestro invitado de hoy es Marco García, encargado de los negocios de la Embajada de Venezuela en Bélgica y Luxemburgo. El tema de esta noche es Venezuela hoy. Voy a intentar con algunas preguntas de una para que no me escuchan. Voy a intentar con algunas preguntas de una para que recibir, digamos, no perder mucho tiempo. En el tema acerca de los terremotos, digamos, ¿podría eh, explicar un poco más, digamos, cómo ha afectado económicamente, digamos, a Venezuela los terremotos? Tenemos otras preguntas de la audiencia ya, acerca de los encuentros, el encuentro que hubo este día sábado de las organizaciones gremiales y sociales en Venezuela. ¿Se conoce algo acerca de los resultados de ese encuentro? Tenemos una tercera pregunta. Va a haber unas negociaciones el 1 de agosto. ¿Quiénes participarán en esas negociaciones? Será una agenda amplia, participarán los partidos políticos y las organizaciones sociales. Cuarta pregunta, ¿qué significa el regreso de Corina Machado para la democracia venezolana? Por ahí vamos, 5 preguntitas. Marcos. Ok, bueno, fíjate, en relación a la situación económica, ha habido una afectación muy fuerte en el estado de La Guaira y ya con menos intensidad en los otros estados,
pero lo que es la base económica del país está bien porque el terremoto se circunscribió básicamente a la costa, los estados costeños y un poco el estado Yaracuy, que ya queda más hacia adentro, pero digamos que en general la industria no ha sido afectada. Es decir, que desde el punto de vista económico nosotros mantenemos la economía funcionando con las limitaciones que se han producido, producto primero en La Guaira está el aeropuerto más importante, que es el aeropuerto de Maiquetía, y bueno, ha estado cerrado, lo están reparando, lo han estado utilizando solamente para las labores de cooperación, pero bueno, ellos están en el proceso de activar este aeropuerto. Y claro, ya lo que es la recuperación económica del Estado va a tomar más tiempo porque había una instrucción fuerte allí. Eso va a llevar meses para poder recuperar la actividad económica en unos niveles más o menos significativos a nivel del Estado. Pero bueno, se están tomando medidas, ya se ha arrancado un plan de construcción de viviendas, primero de reparación de las que se pueden reparar, dado que aproximadamente un poquito más del 60% de las edificaciones pueden repararse. Entonces hay un proceso de reparación de esas edificaciones. Lo que es el proceso de reconstrucción a nivel del Estado va a generar muchas fuentes de empleo porque bueno, o sea, va a haber un proceso de construcción muy significativo. Bueno, ha habido una marcha antiimperialista, no sé si esa es la que hablan, en donde, bueno, los movimientos, digamos, sectores del movimiento social venezolano, el movimiento popular se pronunciaron contra la intervención. Y eso es una realidad, bueno, porque en Venezuela, digamos, la población está consciente de lo que está pasando. O sea, nadie se chupa el dedo con lo que está pasando. Y bueno, expresaron su decisión o su opinión sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Hay alguna gente que critica a la presidenta, hay otra gente que no la critica. Pero digamos que yo desde un principio he dicho que en relación a la política del Estado venezolano, no se puede pensar ni de manera, digamos, arbitraria que esa es una política que se ha implementado por, digamos, debilidades ideológicas, ¿no? O por cambios desde el punto de vista político e ideológico. Algunos analistas dicen que ahora la presidenta es una liberal socialdemócrata. Pues el problema no es ese, ley, y entonces no analiza. Si no hay ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que le queda a la gente que quiere hacer política? Bueno, adaptarse a las circunstancias y ver cómo va llevando la situación hasta que los cambios permitan crear o revertir el proceso de intervención. Esa es la realidad, ¿eh? En términos de la situación política en Venezuela. Y el que no crea eso o que piense que es otra cosa, bueno, que vea lo que está pasando en Cuba, ¿verdad? Que es algo totalmente descarado e inhumano. Y bueno, no hay quien le ponga un freno a eso. No hay quien le ponga un freno a eso. Y esa es la realidad que está enfrentando la izquierda latinoamericana y todos los movimientos progresistas y revolucionarios en la región. Una política para exterminarlos y excluirlos de todas las esferas públicas de participación y de toma de decisiones. Eso es lo que se está haciendo. Y el que no entienda eso, bueno, desde mi punto de vista, es una persona sospechosa, porque bueno, hace esos análisis críticos sin tomar en cuenta la situación que produce los cambios o refleja algún interés en promover opiniones en contra de un Estado que está siendo agredido. ¿Eh? Ese es el problema. Bueno, hay un proceso de negociación con unos sectores de la oposición que estuvieron en la asamblea electa en el año 2015, si no me equivoco, que fue la asamblea en donde el señor Guaidó se autodeclaró presidente de Venezuela. Hay un proceso de negociación con ellos, pero es que ha habido también, se ha aprobado una ley de amnistía que ha beneficiado aproximadamente a un poco más de 8.000 ciudadanos que estuvieron envueltos en los procesos de violencia política de las últimas 2 décadas.
el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez ha tomado estas medidas a objeto de generar una situación que evite un regreso a la violencia política en un contexto bastante complicado y diferente al que tenemos actualmente. Y hasta ahora eso ha sido posible. Porque, bueno, eso está vinculado al regreso de la jefa de la extrema derecha, ¿no? Y de las guarimbas y de la promoción de la violencia en el país, que ha entrado en un proceso de contradicción. Porque la extrema derecha y la misma María Corina Machado, cuando le dieron su premio Nobel de la Paz, ella pensó que, bueno, ya ese premio Nobel la hacía o la calificaba como presidenta de Venezuela. Cuando se hizo la agresión el 3 de enero, ella aplaudió la agresión contra el país y dijo que ya ellos estaban listos para regresar a Venezuela. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es que mucha gente no se da cuenta cuál es el problema que ellos tienen. El problema es que durante la primera administración de Donald Trump, bueno, apoyó al gobierno de Juan Guaidó, pues ellos le dijeron que ese gobierno iba a lograr derrocar al presidente Maduro. Aprobó el decomiso, vamos a decirlo así, de Citgo, que es una empresa petrolera venezolana que funciona en Estados Unidos y que vale más de 20 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, poco más de eso. 14.000 gasolineras en Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál es la situación que se dio ahora? Que el presidente Trump dijo que, bueno, él ahora era el que iba a tomar las decisiones. Y él decidió invadir o agredir, a realizar la agresión. Y bueno, hizo el acuerdo con la presidenta Delcy Rodríguez. Y según su perspectiva, eso está funcionando. ¿Qué pasa si el gobierno de Estados Unidos pretende imponer un gobierno de extrema derecha en Venezuela? Que eso no es muy fácil de hacer, como se han hecho, por ejemplo, en Colombia, en donde ellos llegaron y, bueno, intervinieron al CNE y ya, listo, ya establecieron un gobierno de extrema derecha sin mucho esfuerzo. Bueno, en Venezuela eso no es tan fácil. Y un esfuerzo en ese sentido puede provocar una guerra civil. Y una guerra civil puede provocar la obstrucción de la producción petrolera. Y eso puede agravar la crisis del mercado de energía a nivel internacional, bastante comprometido por los conflictos de Ucrania y los conflictos en Irán, que hay unas amenazas ciertas de bloquear toda la exportación de petróleo de la región. Eso está sobre el tapete. Y ya lo han dicho los iraníes, ¿no? Ante las amenazas de Estados Unidos de destruir toda su infraestructura y dijeron, bueno, ustedes nos atacan nuestra infraestructura y nosotros vamos a borrar toda la infraestructura de los países petroleros de aquí de la región y vamos a hacer que esos países dejen de ser viables como países, dado que no van a tener cómo funcionar. Esa es la realidad. ¿Ve? Y ante esa realidad, bueno, hubo el acuerdo que se realizó y que está caminando en la actualidad. María Corina Machado ha declarado varias veces que ella se va a regresar y no ha regresado porque se lo ha pedido el gobierno de Trump. Ahora ella regresa, ¿a qué va a regresar ella? Bueno, a promover la violencia y a seguir lo mismo. Ella no sabe hacer más nada. A promover el conflicto, la violencia y esa es la realidad que hay allí. Y no ha regresado porque, bueno, en los intereses de Estados Unidos no está apoyarla a ella para que haga eso. Eso es lo que hay que hacer. En los intereses estratégicos. Y sobre todo visto desde el punto de vista del mercado energético, porque un conflicto en Venezuela puede crear una situación bastante complicada para el mercado energético del interior de Estados Unidos, que no se ha visto tan afectado como los otros mercados, por ejemplo, en Europa o en Asia, que dependen mucho del petróleo producido en el Medio Oriente, por los países árabes y por Irán. Entonces, esa es la situación en relación a esos puntos. Y ustedes van a seguir viendo al sector de extrema derecha hablando y diciendo que van, que vienen, y bueno, ellos están ahí. El problema de ellos es con el gobierno de Estados Unidos, no con el gobierno de Venezuela. En caso del gobierno de Venezuela, para nosotros, María Corina Machado es una persona que llamó a la intervención militar en el país, que aplaudió el bombardeo, el secuestro del presidente, que inclusive aplaudió el secuestro de venezolanos en cárceles en El Salvador acusados de terroristas.
que eran inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, y fueron más de 200, como 230 detenidos en una cárcel de terroristas donde fueron, sufrieron cualquier cantidad de vejámenes. Ese María Corina Machado, ¿cómo se llama? La Premio Nobel de la Paz. Eso es lo que tengo que decir en relación a esas preguntas. Un ratito que nuestro pequeño presentador. Ok, listo, Edmundo. Tiene levantada la mano Eduardo Caviedes de Alemania. También le puedo dar la palabra para que pregunte rápidamente, por favor. Dice que hay un problema con el micrófono de Edmundo. Por favor, María, continúa tú. Bueno, tenemos una manito alzada del público de Zoom. Estamos pidiendo a Eduardo Caviedes de activar el audio. Por favor, active el audio, así puede hacer su pregunta. No. Mm. Y ahora, Ahora sí, perfecto, le escuchamos. buenas noches a todos y todos. Una pregunta muy corta, compañero Marcos. Eh, no espero que me dé una respuesta tan extremada, pero sí unas ciertas notas sobre preguntas y discusiones que se hacen aquí entre, por decir, llamados los grupos de izquierda. Eh, es, por ejemplo, sobre Maduro. Se critica. Yo personalmente lo critico. Voy a decirlo sinceramente, ¿para qué voy a esconderlo? Maduro no debió entregarse vivo. Él no debió entregarse vivo. Él debió haberse metido un tiro como lo hizo Allende. El haberse entregado vivo es haberle dado prácticamente todas las fuerzas políticas para que los Estados Unidos actúen de esa forma. Se me puede decir, se me puede criticar. Yo acepto la crítica que se diga, tú te haces el valiente porque estás lejos de la trinchera. Pero se critica y se seguirá criticando, por lo menos lo que se dice en llamado de izquierda radical, en lo cual sí yo siempre me he visto entre ellos, que Maduro no debió entregarse vivo. ¿Qué opinan ustedes en el gobierno sobre al respecto o en las masas? ¿Qué opinan los venezolanos al respecto? Gracias. Bueno, mira, bueno, más o menos en el ejemplo que tú das, tienes tu respuesta. Allende se pegó un tiro. ¿Y qué pasó en Chile? O sea, exterminaron a la izquierda chilena. Nosotros no somos la izquierda chilena, ¿entiendes? El gobierno, digamos, el movimiento bolivariano ha enfrentado situaciones extremas, y el primero que enfrentó una situación extrema fue el presidente Chávez cuando era comandante y organizó el levantamiento en el año 92 y llamó a entregar las armas porque había fracasado. Él asumió su derrota y bueno, y pagó 4 años de cárcel. Y esa es la escuela que nosotros tenemos. Después, cuando hubo el golpe de Estado del 2002, cuando nosotros derrocamos el golpe, lo primero que hizo el presidente fue llamar a un proceso de diálogo con los mismos que le habían dado el golpe. Y mientras estaba dialogando con ellos, tomaron la Plaza Altamira y organizaron una huelga petrolera. ¿Eh? Y salieron derrotados. Entonces, fíjate, hay mucha gente de izquierda que habla de los principios del antiimperialismo y bueno, eso está bien. Yo diría que esos son análisis que eran buenos y, digamos, prácticos hasta que la situación política internacional cambió. Estamos en otra situación muy diferente. Yo le preguntaría a los camaradas, entonces, ¿qué tienen que hacer los cubanos? Porque los cubanos lo tienen agarrado por el cuello ahí y bloqueados sin energía y que se mueran. Eso es lo que están diciendo los gringos. ¿A pegarse un tiro por eso? No. Ellos están buscando cómo superar esa situación, dentro de sus posibilidades, como debe hacer cualquier movimiento. O sea, ningún movimiento tiene que autoexterminarse, ¿no? O suicidarse. ¿Y por qué se tiene que suicidar? O sea, ¿cuál es la ganancia y cuál es el principio político que justifica que una persona se suicide? Yo no entiendo eso, ¿entiendes? Y la cultura política venezolana
No tiene absolutamente nada que ver con eso. Nosotros no compartimos eso del harakiri, de que yo voy a poner explosivo y voy a volar. Nosotros no somos de esa escuela. No tenemos nada que ver con esas tradiciones. Nosotros somos una tradición de que, bueno, tú peleas en las mejores condiciones posibles y tratas de evitar los golpes y tratas de organizar y tratas de avanzar dentro de las dificultades. Esa es la escuela política que nosotros hemos aprendido y la que vamos a seguir aplicando porque eso forma parte de nuestra cultura. Y bueno, el que no le guste también, yo respeto las opiniones, pero bueno, nosotros somos los que estamos dirigiendo nuestro proceso y hemos llegado a lo que hemos llegado nosotros y somos responsables de lo bueno y de lo malo que pasa en Venezuela. Y no somos dogmáticos, no seguimos ningún dogma político que diga que, bueno, mira, esto es imposible de hacer. Bueno, si se puede hacerlo, intentamos hacerlo. Y al final, el tiempo va a decir quién es el que tenía la razón. Porque yo no discuto mucho eso con la gente que dice, bueno, que hay que hacer esto. Bueno, está bien, eso es su opinión, yo respeto eso. Son respetables todas las opiniones. Pero al final el tiempo va a ver quién es el que tiene la mejor visión política y quién es el que tomó las mejores decisiones. Por eso se trata de un problema de política, básicamente. En el contexto en que ha cambiado el escenario internacional y en que las leyes que nos permitían antes actuar anteriormente ya no existen y tenemos que buscar una, un relacionamiento con las fuerzas agresoras que nos permita seguir tratando de impulsar nuestro proyecto. ¿Eh? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer en Colombia? En Colombia llegaron y le dijeron a Petro, bueno, mira, el presidente es este, y Petro era presidente de Colombia y supuestamente tiene el poder, y le dijo, no, no, mira, el presidente ahora es este tipo, más nada. ¿Qué va a hacer Petro? ¿Y Ok, qué pasó en Perú? entonces tendré que aceptar que los 32 militares cubanos que eran guardias también murieron, no debieron morir, no debieron defenderse. Bueno, no, ellos se defendieron y murieron 40 oficiales venezolanos y mataron un poco de gringos. O sea, eso no fue que los gringos entraron y mataron y no le pasó nada. Y hubo un enfrentamiento militar y ellos no salieron ilesos. ¿Por qué fue que salieron los helicópteros allá? Porque, bueno, capturaron al presidente y el gobierno venezolano decidió hacer esa negociación porque no había forma de tumbar esos helicópteros sin saber dónde está el presidente. ¿Eh? Y esa fue la decisión del gobierno. Y nosotros estamos dispuestos a defendernos. ¿Y qué hubiese pasado si matan al presidente? Bueno, que hubiese una guerra y hubiese habido en Venezuela una gran destrucción. Ajá, los extrema izquierda iba a estar contenta. ¿Y el país cómo iba a estar? Bueno, destruido. Entonces, esos son como opiniones y realidades. Entonces, cada quien que se ubique en su realidad y en su opinión. Porque nosotros hicimos eso para evitar la destrucción del país, básicamente, pues nosotros podíamos ir a una guerra con ellos y bueno, íbamos a resistir y íbamos a durar ahí 10 años como en conflicto con ellos, así como duró Irak y bueno, a ver cómo quedó Irak después de la intervención de los gringos, ahí no quedó vuelta nada, ahorita que más o menos están medio reconstruyendo, ¿sabes? Eso quedó destruido. ¿Y qué están haciendo en Irán? Están destruyendo Irán también. Esa es la realidad. Entonces, los analistas políticos o algunos políticos de izquierda radical piensan así. Pero el problema es que cuando tú tienes la responsabilidad de la vida de millones de personas, bueno, tú tienes que ser responsable con eso y ver muy bien las decisiones que vas a tomar. ¿Eh? Ese es el problema, porque no es un problema de tus principios, sino de una realidad que es así y tú tienes que aceptarla como es. Y tragar duro y echar para adelante, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y aceptar las críticas que nos digan de todo y bueno, nosotros seguimos, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. ¿Eh? Porque si nos ponemos a ver en el sur del continente, ¿qué ha pasado con las izquierdas en el poder en el sur del continente? Bueno, casi todo ha sido derrocada. Y a nosotros nos han hecho mucho más de lo que le hicieron a otros países y todavía estamos ahí, como se dice, pataleando. Estamos todavía resistiendo. Pero yo tuve, bueno, en Bolivia tuve gobierno de extrema derecha. ¿Eh? En Ecuador, tuve gobierno de extrema derecha. En Brasil no, todavía está Lula, el gobierno del presidente Lula, pero bueno, está bajo amenaza ya, le declararon dos organizaciones como narcoterroristas y bueno, está el proceso de intervención. Veremos si los brasileños tienen la capacidad de superar esa situación. ¿Eh? Y los muertos, bueno, nosotros tenemos nuestros muertos y nos duelen nuestros muertos. Más que a nosotros, bueno, son de nuestro país y los hermanos cubanos que están allá también.
Y murieron enfrentados. Eso no fue que los mataron de gratis, ellos mataron un poco de gringos también. Eso fue un enfrentamiento que hubo ahí. Lo que pasa es que los gringos dicen, en la versión de los gringos del conflicto, es que ellos entraron, mataron un poco de gente y se sacaron a Maduro. Esa es la versión de ellos. Pero esa vaina, ¿quién la cree? Esa es como la versión Rambo. A ellos perdieron inclusive un helicóptero. Cuando iban saliendo se les cayó en el Mar Caribe con unos 18 militares ahí y todos esos cayeron. Y el jefe de la intervención, que diría las operaciones, apareció en el Congreso de Estados Unidos caminando con una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque los cayeron a plomo los venezolanos y los cubanos. Esa es la realidad. ¿Eh? Ahora, entonces, bueno, yo las opiniones las respeto, pero bueno, esa es la posición nuestra y nosotros somos los que estamos al frente del movimiento y los que tenemos la responsabilidad. Más nada. Sí, me parece, de alguna manera, claro, hay diferentes opiniones sobre este comportamiento y más agravado con la situación que está pasando después del terremoto, donde estimaciones del Banco Mundial dicen que digamos, se han afectado una afectación económica de unos 19.600 millones de dólares, ya en una economía un poco pegada por las sanciones de los Estados Unidos. Es una situación bastante dura la que vive Venezuela, es cierto, pero muchos se preguntan, bueno, ¿qué sucede con ahora que están retomando un poco la producción petrolera? eh, y que, digamos, de alguna manera se vende petróleo. ¿A quién se vende? ¿Cómo se utiliza ese dinero? Hay esa tutela, como se informa, del Banco Central norteamericano, que son los que controlan, o sea, la Fed, mejor dicho, controla el flujo de capitales de ese petróleo. De alguna manera ejerce soberanía Venezuela sobre sus recursos. ¿Cómo es ese ejercicio de la soberanía? Nosotros estamos todavía sometidos a las medidas coercitivas unilaterales. Ya tenemos del año 2015 en esa situación. Esas medidas establecen que nosotros no tenemos acceso al mercado financiero internacional. Estamos incluidos en el mercado financiero internacional. ¿Cuál era una posibilidad de hacer la comercialización con las excepciones que establece el gobierno de Estados Unidos? Y una de las excepciones, o para establecer las excepciones, dijo, bueno, esos ingresos que ustedes obtienen tienen que entrar en una cuenta que está autorizada a recibir esos ingresos y la cual no puede ser embargada por nadie porque está exenta de las medidas coercitivas unilaterales. Y los ingresos van allá y están administrados por las partes. ¿Eh? Obviamente es un problema de dependencia lo que hay allí. Pero si tú te pones a ver desde el punto de vista efectivo, en la actualidad está entrando más recursos a Venezuela de lo que entraba en la situación anterior, en donde nosotros, de manera independiente, administrábamos la crisis. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo más petróleo y estamos recibiendo más ingresos. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, que eso sea bueno, obviamente que no es bueno, porque desde el punto de vista del derecho internacional, ningún país tiene el derecho, primero, de establecer sanciones unilaterales y tampoco de controlar las cuentas financieras de un Estado soberano. Ajá, pero ¿y la legislación mundial ahorita se aplica? No. ¿Cuál es la única forma de que a uno pueda hacer eso? Bueno, como hace Irán, hay que caer ese bombazo con los gringos. Ahora, las capacidades militares de los estados latinoamericanos comparadas con las de Estados Unidos no permiten un enfrentamiento de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los estados latinoamericanos? Buscar negociaciones que le permitan ir llevando la crisis y la agresión hasta donde se pueda. Porque yo no estoy diciendo que esto va a ser eterno. Esto de repente se deteriora más. O de repente nosotros logramos salir de la situación sin la necesidad de un conflicto. Todo eso está en el ambiente. ¿Eh? Todo eso está en el ambiente. Pero esa es la realidad. La realidad es que, bueno, nosotros estamos bajo un proceso de neocolonización, no solamente Venezuela. Todos los estados que están en Latinoamérica están sujetos a esa agresión. Y si quiere, y si miento, bueno, que alguien me diga de un estado que no está siendo agredido.
Yo no sé de ninguno que no haya sido. Todos han sido agredidos. Todos los que realizan elecciones se meten a los Estados Unidos ahí a promover que triunfe sus candidatos allí. A todos les establecieron el proceso ese ¿cómo se llama? De comercialización a través de la implementación de aranceles arbitrarios y cada quien ha negociado como ha podido esa situación. Y bueno, hay gobiernos impuestos en varios países, bueno, el mismo Ecuador, Colombia, Perú, esos son gobiernos que fueron impuestos por los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, y quieren imponer al de Brasil también, que viene elecciones recientemente. Bueno, eso es la realidad. Entonces, en la Venezuela hay que analizarla dentro del contexto. No se puede analizar de manera aislada porque, o sea, no entiende. Entonces piensa que, bueno, mira, ahí en Venezuela llegó unos carajos que son proimperialistas y, vaina, y se están entregando a los gringos. Ajá, sí, bueno, pero entonces analízame tú, entonces, si no se hace eso, ¿qué es lo que se hace? Bueno, que destruyan el país. Igualito lo van a agarrar, pues están a destruir, tú vas a caer resistencia, pero ellos se van a meter y van a tomar el país. Van a tener un poco de muerto, un poco de vaina, pero bueno, igualito van a entrar. Esas son las dos caras de la misma moneda que la gente no entiende porque es que este proceso es un proceso de corto tiempo. Tenemos menos de un año en esta nueva realidad política y hay mucha gente que todavía no la ha procesado. Pues yo discuto con la gente, nosotros estamos hablando entre latinoamericanos, que más o menos entendemos la realidad, pero tú discutes con la gente de izquierda de Europa y no entienden nada de lo que está pasando. Entonces te dicen, bueno, pero mira el antiimperialismo y la vaina, y sí, no, que Cuba, ajá, bueno, pero mira, Cuba, en el 62 ellos lograron evitar que los invadieran, hicieron una invasión los gusanos y fueron derrotados porque eran los gusanos, pero si no hubiese habido las condiciones y se mete el ejército de Estados Unidos, ahí hubiese habido una situación muy diferente a la que hubo en la realidad. ¿Eh? Muy Así es. diferente, pero esa era la realidad política de esa época. En la actualidad, la realidad política cambió y en Cuba no se han metido porque la situación política ha hecho que ellos consideren un poco las consecuencias de meterse en Cuba desde el punto de vista de las elecciones que vienen y por eso no se han metido. Pero bueno, están haciendo todo lo posible para que el Estado entre en una crisis total y bueno, se desvanezca. Pues eso es lo que andan tratando ellos de hacer. Porque un Estado al cual se le niega el acceso a la energía, o sea, eso es un proceso de exterminio programado de la población. Pues no tienes acceso a la educación, no tienes acceso a la alimentación, no tienes acceso a la salud, y eso es lo que están haciendo en Cuba. Ahora, eso es legal, no. Ay, ¿qué van a hacer los cubanos? Los cubanos que han hecho, bueno, echarle bola para ver cómo salen de eso. ¿Eh? Están haciendo todo lo que pueden para ver cómo logran superar esa situación, pero es muy duro, eso es muy duro para ellos. Y bueno, lo mismo pasó en Venezuela. En Venezuela, ¿por qué los tipos nos agredieron? Porque se dieron cuenta que a nosotros el bloqueo no nos iba a afectar, como está afectando a Cuba, porque en Venezuela se producen muchos alimentos y hay mucha energía. ¿Ves? Y entonces ese bloqueo lo iban a mantener ellos, nosotros íbamos a sobrevivir al bloqueo. Entonces dijeron, bueno, no, estos carajos, el bloqueo no los va a joder, bueno, vamos a intervenir directamente y se metieron y bombardearon, jodieron y agarraron al presidente. Ahora, y eso no quiere decir que Ahora en Cuba no tenemos se una vaya a meter. pregunta desde Londres, tal vez. Cristian Mendoza, por favor, tu micrófono. Gracias, Jimmy, también gracias al invitado. Me parece que era Eduardo Galeano que escribió alguna vez que Estados Unidos nos corta las piernas y luego nos sanciona o nos acusa de no caminar o de usar muleta, ¿no? Y ahora utiliza el algoritmo para convencer a la gente de que no lo hacemos bien o de que la izquierda no lo hace bien, ¿no? Mientras siguen imponiendo bloqueos, siguen teniendo injerencia en elecciones, no solo nacionales. Es un poco interesante de que la pregunta anterior del compañero iba enfocado a la respuesta a lo que está ocurriendo. Y nosotros en Ecuador no solo vivimos injerencia en las elecciones nacionales. En Ecuador han detenido alcaldes locales, a administradores locales, supuestamente, o no supuestamente, del partido más votado en el país, como es la Revolución Ciudadana, ¿no? Tenemos muchos votantes, hay mucha gente que sale a votar y pelea una elección en unas condiciones de persecución y de lawfare extremo. Pero la gente no sale a las calles, pero no salen las células, no salen los movimientos, no sale la base, la militancia de la Revolución Ciudadana a pelear por eso, como sí lo han hecho en Venezuela. ¿Cree usted que esa discordancia entre cómo se formó, no solo gente que salga a votar, sino que gente que sepa defender lo que se vota,
es una de las diferencias que hay entre Venezuela y el resto de países de la región que han ido cediendo otra vez a la extrema derecha. Bueno, los procesos son diferentes, ¿eh? Digamos que en el caso de Venezuela, a diferencia de los otros procesos vamos a decir en Sudamérica, para restringir un poco el análisis. En Venezuela, desde un principio, se planteó la reforma del Estado, la reforma de las Fuerzas Armadas y se elaboró un proyecto de país basado en la creación de un Estado comunal y se crearon milicias populares. Y se organizó un partido versátil en términos de que tiene un sector de gente que apoya el proceso revolucionario y no está en el partido, como el Gran Pueblo Patriótico. Y bueno, yo creo que toda esa, además, recuerdo que el presidente Chávez tenía una política, porque el presidente Chávez no consideraba la organización como algo estático, sino como algo dinámico. Y entonces él siempre le gustaba organizar o reorganizar lo organizado. Y entonces en un barrio que había dos proyectos de organización, él metía otro y metía otro y metía otro. Y bueno, ese esfuerzo nos ha llevado a nosotros a crear un poderosísimo movimiento de masa. Ese movimiento está ahí completico, eso no ha cedido, a pesar de que, bueno, mucha gente ha sido afectada por la guerra cognitiva, ¿verdad? Eso no lo vamos a negar. Hay mucha gente ahorita que duda y que piensa que sí, sí, que sí, no, a lo interno. Pero digamos, el movimiento como movimiento se mantiene sólido. ¿Eh? ¿Y por qué se mantiene sólido? Porque, bueno, nosotros recibimos una enseñanza del presidente durante toda su vida y ya cuando se iba a retirar, ya que estaba muy enfermo, ¿cuál fue una de las exigencias que él hizo? Bueno, la unidad por sobre todas las cosas. Porque él tenía la claridad política de saber que cuando los movimientos se dividen, son inmediatamente derrotados. Y en la mentalidad del movimiento social venezolano está esa enseñanza de la unidad, ¿eh? Y de apoyar a la dirección y mantener la unidad independientemente de que no nos gusta lo que está pasando. Bueno, por eso que se ha mantenido el movimiento y por eso que el gobierno se mantiene. Hay una poderosa base social, hay una organización militar y la organización que dirige el proceso es una organización cívico y militar. ¿Eh? Entonces, eso se construyó durante muchos años a través del esfuerzo, de los análisis, y es lo que nos ha permitido a nosotros resistir todas las agresiones hasta el momento de hoy, aunque hoy estamos en una situación bien complicada, pero es que la situación es complicada para todo el mundo, no solamente para Venezuela. Toda la izquierda en la región está siendo atacada de manera directa y sin ninguna limitación. Y eso los compañeros, cuando analicen el caso de Venezuela, bueno, que analicen la realidad de la región para que vean que ahí es que van a entender qué está pasando allá. Y van a entender mejor lo que está haciendo el gobierno bolivariano en las actuales circunstancias, que no les queda otra para poder seguir, digamos, haciendo política en una situación muy restringida que es la que tenemos en el país. Y nosotros continuamos dirigiendo el Estado, continuamos dirigiendo las Fuerzas Armadas, el movimiento popular sigue expresándose. Y hay contradicciones, gente que no le gusta, ¿verdad? Pero bueno, el proceso bolivariano ha seguido hasta ahora. Eso no ha pasado en los otros países. Sí. En los otros países, desafortunadamente, la debilidad de los movimientos llevó a su derrota. Y mientras más débiles eran, más fácil era derrotarlos. E inclusive en países donde el movimiento no era tan débil como en Bolivia, bueno, el movimiento se dividió y ¿qué le pasó? Salió del poder y ahora, con toda la fuerza que tiene, está fuera del poder. Por la división, bueno, eso no pasa en Venezuela. El movimiento no se dividió y muchos de los analistas de izquierda no se explican cómo es que el gobierno, teniendo esa política proimperialista, según su análisis, el movimiento popular venezolano no se revela contra el gobierno. Bueno, no conocen lo que está pasando en Venezuela y son una gente responsable porque analiza sin saber las cosas que están pasando. Pues a mí me parece una responsabilidad estar emitiendo opiniones cuando no se conocen las cosas y se comienzan a emitir opiniones así gratuitas y sin análisis. No, no sé, el movimiento se mantiene firme, el movimiento está claro en lo que está pasando. Y no voy a decir que tenemos, todo el mundo está contento, no, no, hay un poco de gente que no le gusta un coño lo que está pasando y bueno, hay gente que está pendiente de tomarle la revancha a los gringos, un poco de gente que anda en eso.
Pero bueno, el movimiento es disciplinado porque tiene una gran enseñanza de un gran maestro, que es Chávez, y que es la necesidad de mantener la unidad del movimiento. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. La última pregunta tal vez desde Italia, María Calle, por favor, tu micrófono. Sí, buenas noches. Gracias nuevamente por estar en el espacio. Continuando sus últimas afirmaciones, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se necesitaría para que Venezuela tomara finalmente su nuevo rumbo? Y justo en esto, ¿qué cosas usted piensa de las declaraciones de Donald Trump que se han difundido en las redes sociales también sobre el hecho que todavía Venezuela no está pronta para iniciar un proceso de nuevas elecciones? Bueno, mira, lo del tiempo, eso tiene que ver con la realidad política internacional. O sea, eso va a ir cambiando y van a ir sucediendo cosas. Por ejemplo, tú tienes la guerra de Irán, eso está impactando lo que pasa en nuestro continente. Tiene las próximas elecciones de Estados Unidos, eso también va a tener impacto dentro del continente. Si ustedes se ponen a analizar el proceso estadounidense en la actualidad, podrán darse cuenta que el Partido Demócrata, que es la otra cara de la misma moneda, es decir, el mismo imperialismo pero con cara de demócrata, bueno, han venido ganando las elecciones al Parlamento, no todos, pero en una gran cantidad, representantes de lo que llaman los socialistas democráticos, una vez así, socialistas demócratas, algo así, que son gente inmigrante, negros, izquierdistas, que pues, bueno, el supremacismo blanco los odia y ellos han venido ganando elecciones. Eso va a generar una gran contradicción al interno de los factores de poder de Estados Unidos porque esa gente, en la medida que vayan ganando las elecciones, van a tener un peso en la toma de decisiones desde el punto de vista parlamentario. Y esos son uno de los objetivos que tiene Donald Trump en la actualidad, de bloquear el ingreso de ellos al Parlamento. Y bueno, no se sabe qué va a pasar todavía en Estados Unidos. Puede que tomen una medida extrema, como han hecho en Latinoamérica, para impedir que esa gente llegue. Y eso va a generar, bueno, lo que genere, pues, una situación de violación del orden, el orden constitucional. Ahora, ¿por qué Donald Trump habla de lo de las elecciones? Fíjense, porque es que ese es el otro caso. Nosotros no tenemos elecciones todavía porque, bueno, nosotros tuvimos elecciones en 2024. No hay elecciones todavía desde el punto de vista legal, no están consideradas elecciones. La capacidad que tiene el gobierno de Estados Unidos de imponer un gobierno dentro de Venezuela y que no haya una guerra civil son muy reducidas. Es decir, ellos se pueden meter y decir, mira, ahora el presidente no es Delcy, ahora la presidenta es María Corina. Bueno, ellos en guerra. Y nosotros se lo hemos dicho, bueno, mira, si ustedes no respetan esta vaina, aquí vamos a caernos a plomo porque, bueno, esa es la realidad. Y ella entiende esa realidad y ellos no quieren un conflicto en el país porque eso va a afectar la producción petrolera y ya ellos tienen una afectación bien grande con Rusia y con el Medio Oriente. Entonces ahí entran a jugar los factores geopolíticos y esa realidad es la que nos ha permitido a nosotros todavía mantener el gobierno. ¿Eh? La fortaleza nos da la capacidad de negociar y bueno, estamos ahí porque bueno, ellos no tienen mejor opción, la mejor opción está en el gobierno bolivariano en Venezuela, no hay otra mejor opción. Otra mejor opción es un conflicto y un conflicto, bueno, se va a afectar la producción. No hay producción petrolera porque vamos a tener guerra con ellos y con todo el que salga. Y es un conflicto y nosotros tenemos nuestras Fuerzas Armadas organizadas, tenemos bastante armas, por cierto, y un poco de gente entrenada y armada. ¿Eh? O sea que Venezuela no es un país que está ahí, tú sabes, ¿cómo te diría yo? Un país desasistido que no tiene cómo defenderse. No, nosotros tenemos cómo defendernos. Lo que pasa es que también nosotros sabemos jugar a la política. Y yo dudo que ningún país latinoamericano donde ha habido gobierno de izquierda tenga esa capacidad en la actualidad, con la excepción de Cuba o de Nicaragua, que bueno, son gobiernos también que llegaron por procesos muy particulares. El pueblo cubano está armado militarmente y entrenado para enfrentar una agresión. Y como ellos saben que Dios es así, entonces van tratando de ahorcarlo desde lejos. Le tiran una cuerda y la jalan ahí, bueno, la agarran por el pecho, se lo jalan para ver si lo matan antes de entrar. Eso es lo que están haciendo con los cubanos. Pero en Venezuela hay un ejército armado y hay civiles entrenados y hay milicias populares y hay un poco de gente en armas, o 3, 4 millones de gente con entrenamiento. Eso lo saben ellos. Pero los sesudos analistas de izquierda no analizan esa vaina, por eso no saben nada de lo que están analizando. O sea, yo he sacado la conclusión que
las capacidades de análisis de la izquierda tradicional se han reducido con el cambio de la realidad geopolítica y no tienen capacidad de explicar lo que está pasando. Esa es la conclusión que yo he sacado. Porque cada vez que tú ves los análisis te das cuenta que no explica lo que está pasando. Entonces, no, que mira, que el antiimperialismo, que los principios, la vaina así, bueno, pero bueno, tú no estás viendo lo que está pasando. No estás viendo que todo lo que están haciendo los gringos y cómo lo están haciendo. O sea, ese análisis, ¿para qué te sirve? Para orientar el proceso revolucionario. No sirve para orientar. Es lo que me dijo el compañero aquí, no, que se pegue un tiro. No, tremendo análisis, pégate un tiro. O sea, ¿para dónde ya eso? Y eso es lo que hace mucha gente de izquierda, pensar de esa manera, porque se desesperan ante la situación y dicen, bueno, no, la solución es el extremismo y que nos maten a todos y ya que se lo dio esta vaina. No, no, nosotros no pensamos así. Nosotros estamos muy lejos de ese análisis y de esas políticas. Absolutamente, no las compartimos. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a Marcos García, encargado de negocios en la Embajada de Venezuela en Bélgica, por su exposición, por aclararnos la situación actual de Venezuela. Nos solidarizamos con las pérdidas que han tenido el pueblo venezolano, tanto en agresión militar norteamericana como en esta penosa situación provocada por el terremoto que hubo hace poco. Agradecemos también, por supuesto, a la audiencia presente en este conversatorio y a todos los voluntarios que nos permiten llevar a cabo este programa. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes en colaboración con otros ecuatorianos en Europa y en América Latina. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a unirse a nosotros en nuestras redes sociales y nos estamos viendo hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias a Adiós. todos por la invitación y la discusión. Vamos ahí a la orden, aquí en Bruselas. Gracias.